Buenos días, buenas tardes, depende en el momento en que usted esté escuchando este podcast. Esto es Surtido Deportivo y hoy vamos a estar hablando sobre el sorteo de nuevo ingreso de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente. Y qué mejor que una persona que domina lo que son las ligas menores de la MLB, de la Major League Baseball, y que conoce sobre estos jóvenes prospectos que vamos a ver debutar en esta temporada. Humberto Charneco, buenos días, buenas tardes, buenas noches, señor Humberto. Es un honor para mí estar aquí con usted hablando hoy. Pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de expresarme en el día de hoy, en la mañana, en la tarde y en la noche de hoy. así mismo es. Bueno, vamos a empezar hablando sobre estos muchachos. Me contaba fuera del aire que usted se dedica a estudiar a estos jóvenes y hablar sobre ellos porque a veces no se le da la exposición necesaria y la gente no los conoce. Exactamente, y el béisbol, como tú sabes, es un negocio, y es un negocio bien sacrificado, sobre todo para los jóvenes que están comenzando en el béisbol profesional. Y todo empieza, claro está, cuando uno tiene 4, 5, 6 años, donde empieza a jugar béisbol y los padres de uno o amigos o tíos o abuelos, pues le empiezan a enseñar a uno cómo jugar este gran deporte, que es un gran deporte hasta que llega el comienzo de ir a la escuela superior y se convierte en un deporte que es bastante competitivo, no solamente en Puerto Rico, sino en la República Dominicana, países hermanos como Panamá, Nicaragua, Venezuela y los Estados Unidos. Y la competencia empieza en escuela superior porque muchos de estos muchachos desean jugar béisbol profesional y otros desean por lo menos conseguir una beca y estudiar en una escuela, un colegio o universidad. En una universidad. Ya sea en Puerto Rico o en los Estados Unidos. Y es muy sacrificado porque estos muchachos, básicamente los que empiezan en el deporte profesional, pues ganan muy poco dinero. Y no todos ganan millones de dólares como todo el mundo piensa. Recordando que un jugador de Liga Mayor comienza con un salario mínimo de de alrededor de $570,000 anuales. Esos son muy pocos y son muy pocos los puertorriqueños que llegan a esa clasificación. Sí, se habla de más o menos un 10% de los que están en Liga Menor que llegan. Yo creo que es mucho menor. Yo creo que es alrededor del 3% de los que llegan a la Liga Mayor, de las ligas menores, que llegan a las ligas mayores. Y de los puertorriqueños, mi experiencia es que si uno no ha sido seleccionado en las primeras 10 rondas del sorteo de Grandes Ligas, es improbable que llegue a las Grandes Ligas ni tan siquiera tomarte una taza de café. Son muy pocos los que son seleccionados más tarde de la ronda. Antes habían 50 rondas, después habían 40 y este año solamente hubieron 20 rondas. Es difícil llegar a las Grandes Ligas, dificilísimo. Y no se llega estando arriba. Tú no vas rápido al equipo grande como ocurre en otros deportes. Aquí tienes que ir poco a poco y demostrar que realmente mereces un espacio en lo que son las Grandes Ligas, pero aunque no todos llegan, eso no quiere decir tampoco que sean malos. Algunos pueden tener un espacio también en nuestra liga invernal por mucho tiempo. Y eso es lo que a veces pues, nuestros fanáticos quizás no valoran tampoco. Sí, es correcto. Y además pues le da muchos de estos peloteros terminan siendo educando en el campo, siendo educadores en el campo de béisbol o entrenadores en el campo de béisbol o en muchos casos dirigentes o coaches en escuela superior o en universidades. Así que en este campo pues tienen oportunidad de tener trabajo en el futuro. Pero recuerdo, no todos llegan jugando.
No. Y recordando que es muy difícil llegar a las grandes ligas cuando un muchacho empieza, ya sea cuando es seleccionado del sorteo de grandes ligas y lo seleccionan a uno en high school, en cuarto año. La regla es que para poder competir y ser seleccionado en el sorteo de grandes ligas, tienes que haberte graduado de cuarto año de escuela superior. Y si tú estás en escuela superior, típicamente comienzas, cuando eres seleccionado, vas a la liga de novatos. Típicamente, históricamente, un muchacho puertorriqueño de Puerto Rico, adiestrado y entrenado en Puerto Rico, típicamente se le hace difícil salir de esa liga de novatos en el primer año o segundo año. Y muchos están 3 años antes de subir a la clasificación A y luego a la clasificación A avanzada, AA, AAA y luego a las grandes ligas. El mero hecho de que tú estés en la liga de novatos no quiere decir que no te puedan subir a AAA. Lo pueden hacer y veremos un caso de un muchacho puertorriqueño que sí lo subieron a AAA. Claro está, yo no creo que vaya a jugar de una temporada completa en AAA porque se necesita, en el béisbol se necesita tomar experiencia y aprender un poco de este deporte, porque francamente no es solamente jugar, sino es conocer las reglas del juego y la estrategia del juego. Cosas que uno no hace cuando está perdiendo por 3 o 5 carreras. Típicamente no te vas y te robas la segunda base así porque anyway, cuando el muchacho sale del sorteo de novatos, típicamente de high school va a la liga de novatos. Un colegial, un muchacho colegial que tiene típicamente 3 años o 4 años en una universidad, no te estoy hablando de un community college o un junior college, porque un community college o junior college pueden ser seleccionados en los primeros 2 años. Y si tú entras a una universidad, tienes que esperar hasta el tercer año. Eso típicamente, un muchacho de community college o de junior college típicamente va a empezar también en la liga de novatos. Un colegial puede empezar en la liga de novatos o típicamente si tienes más experiencia y estás en una universidad grande o de lo que llaman el NCAA División 1, ese normalmente podría entrar en la clasificación A. No directo a Rookie League, sino ya a... Exactamente, vas directamente a clase A. A clase A. Ese es un año de novatos que ya probablemente tú no regreses a la liga de novatos, aunque si no bateas o picheas bien, te pueden enviar a la liga de novatos en cualquier momento. Bueno, luego de ese bálsamo de información para que entendamos cómo funciona lo que es el sistema de novatos en las grandes ligas y lo que vamos a mencionar ahora, que muchos van a haber estado en la liga de novatos, otros van a haber estado en clase A, otros han llegado hasta AAA, pero de eso vamos a hablar ahora, sobre lo que fue el sorteo de nuevo ingreso de la Liga de Béisbol de Puerto Rico, Roberto Clemente. En pantalla ahora mismo están viendo todos los nombres que fueron seleccionados y vamos a comenzar hablando de los novatos que eligió el equipo RA12 de Roberto Alomar, la gran leyenda, y de ese primer pick que fue Edwin Arroyo, campo corto, pertenece a la organización de Seattle y allá en las pequeñas, en las ligas menores en Estados Unidos, en el Rookie League, tuvo promedio de .211 de average de bateo, 2 dobles, 10 carreras empujadas, 2 jonrones. Háblenos de él, Humberto, este primer pick de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, ¿qué podemos esperar de él? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cómo juega este muchacho?
Antes de hablar de Edwin, me gustaría mencionarte a la fanaticada porque muchos no saben o no conocen porque no se le ha dado, se ha mercadeado con profundidad cómo es que la liga hace este sorteo de novatos. El orden general de quién escoge primero y quién escoge segundo depende del resultado que tú hayas tenido en el año anterior en la temporada regular. Y en este caso, el orden general para la selección sería RA12, que es el equipo de Roberto Alomán, los Indios de Mayagüez, los Criollos del Cagua y, y los Gigantes de Carolina y los Cangrejeros de Santos. Los Cangrejeros. Ese sería el orden natural. Se cambia un poco porque a veces cuando un equipo firma a un agente libre, tienen que darle al equipo de donde sale ese agente libre, tienen que normalmente darle una posición en una de las rondas. Y esto ocurre en este año, que en la primera ronda escoge primero RA12, seguido por Mayagüez, y luego va Carolina en vez de Caguas, porque Caguas firmó a Jonesui Farga, que es del equipo de Carolina, y por lo tanto le cede su turno a Carolina. Y Caguas, en el que se suponía que seleccionara quinto, le cede el turno de ellos a Santurce, porque firman al agente libre Luis Leroy Cruz. Luis Leroy Cruz. Sí. Exactamente. Vamos entonces a Edwin Arroyo, que es lo que tú tienes mayor interés. Para comenzar, Edwin Arroyo es un muchacho de Arecibo. Este muchacho de Arecibo, debido a la pandemia, termina estudiando su cuarto año en una academia en las afueras de Orlando, en Kissimmee, Florida, que se llama Central Point Christian Academy. Es un jardinero corto, es ambidestro, bateador ambidestro, mide 6 pies, 175 libras, acaba de cumplir 18 años, que es bien joven. Uno de los más jóvenes en el sorteo de Grandes Ligas. Wow, sumamente joven, 18 añitos nada más. Sí, y Edwin tiene unas manos fabulosas, tiene buen brazo, defensivamente es excelente. El problema de Edwin está que mide solamente 175, pesa 175 libras y todavía es lo que en el campo diríamos que es un pichón y necesita todavía proyectarse más para tener más fuerza y darle a la bola con más contundencia. Y lo que se puede cuestionar de él es su habilidad de batear para promedio. Él es un jugador bastante rápido y se robó 4 bases en 5 intentos en su primer equipo, que fue en el equipo de novatos de los Marineros de Seattle en Arizona. Wow, o sea, que es un jugador sumamente joven que viene a desarrollarse prácticamente. Viene a desarrollarse, que es lo que RA12 está dedicado al desarrollo de jugadores jóvenes como él. Cuando él va a Edwin Arroyo, cuando va a jugar ahora con el equipo de RA12, debe ser el jardinero corto regular. O sea que va a tener mucha experiencia jugando regularmente en el campo corto. Y de hecho, una cosa que muchos fanáticos no saben, y Edwin tiene la habilidad también de tirar con ambas manos. Es ambidestro no solamente con el bate, sino ambidestro con los brazos. Sí. Pero obviamente él fildea como jardinero corto, es un fildeador derecho. Va a tener el tiempo no solamente de jugar, sino también de experimentar lo que es estar frente a jugadores que han estado en Grandes Ligas o que están en Grandes Ligas, jugadores veteranos de la liga de aquí de Puerto Rico.
y también la oportunidad de echar esa masa muscular y verse más como un pelotero, desarrollar el cuerpo de un pelotero ya un poco más maduro de cara a lo que serían sus próximas temporadas allá en las ligas menores de la MLB. Sí, posiblemente Edwin podría proyectarse dependiendo cómo le vaya en la liga de invierno. Posiblemente al batear 211 para el fanático normal, pues piensan, pues 211 pues no es muy bueno, pero 211 para un novato posiblemente no es tan malo. Él se ponchó 26 ocasiones en 71 turnos y tiene que eliminar esa cantidad de ponche. Él probablemente regrese a la liga de novatos para coger más experiencia y con la posibilidad de que a mitad de temporada subiera a clase A. Aunque te tengo que ser sincero, uno nunca sabe cómo van a ser asignados estos muchachos. Tiene que aprovechar sin duda entonces la oportunidad aquí para que vaya ya con mucha más experiencia, un jugador mucho más maduro y pueda entonces subir más rápido que tarde a lo que sería el próximo paso, que es clase A, y no estar otra temporada más en lo que es la Rookie League, sino ir escalando poco a poco. Adicional a Edwin Arroyo, en la segunda ronda este equipo escogió a Rubén Ramírez, lanzador derecho que pertenece a la organización de Kansas City. Ha estado en clase A+, ha estado también 2 temporadas en lo que es la Rookie League, o en 2 ocasiones en lo que es la Rookie League. Háblenos sobre este lanzador. Rubén es un tipo interesante, un pelotero interesante. Él es natural de Junco y tengo entendido que llegó a jugar en el béisbol AA con Junco. Él también es un graduado de la Universidad de Park City y firmó como agente libre. Rubén, después de graduarse de la Universidad de Point Park en Pensilvania, firmó un contrato como jugador profesional en una liga independiente que se formó este año debido a la reestructuración del béisbol organizado. Y firmó con el Billings, y cuando va el Billings a jugar en 6.2 entradas, ponchó a 9 y no dio ninguna base por bola, y ni cortos ni perezosos, Kansas City lo firma como agente libre y lo asignan de inmediato a la clase avanzada. Él es un muchacho colegial, así que tiene un poco de experiencia. Lo firman en la clase avanzada, donde lanza 7.1 entradas, pero da 5 bases por bola y poncha 8 y tiene una inefectividad de 9.82. Sí. Y entonces lo envían a la liga de novatos. Y una efectividad muy alta. ¿Perdón? Una efectividad muy alta en clase A+, cuando venía de una buena temporada en la liga independiente. Eso es correcto. Y es interesante porque en la liga de novatos, pues él tuvo pocas salidas, él solamente lanzó 5 entradas. Y en esas 5 entradas, pues no tuvo una buena efectividad, aunque ponchó a 7 y dio más que una base por bola. Y al final de la temporada lo subieron, y esto es inusual. No es poco usual, es casi imposible hacer. Kansas City lo envió a Omaha, donde lanzó 3 entradas, permitió 8 carreras y dio 5 bases por bolas y 5 ponches. Pero para un muchacho de la edad de él, haber jugado en AAA, lo que tiene son alrededor de 22 años. Vaya joven. Y es bien joven. Y eso quiere decir, lo más probable es que este muchacho empiece, este lanzador derecho, que con Alomar va a tener oportunidad de lanzar. Él es típicamente en colegio fue un lanzador iniciador, pero en el béisbol profesional ha sido un relevista. Probablemente con Alomar podría iniciar y debería de empezar el próximo año mirando uno la bola de cristal, que a veces mi bola de cristal es opaca,
es posible que empiece en clase A o clase A avanzada, dependiendo cómo llegue al campo de entrenamiento. O sea, que es otro de esos jugadores que, igual que Edwin Arroyo, vienen aquí a la experiencia, a probarse con los grandes, a intentar crecer como pelotero para poder subir en lo que son esas ligas menores. Ya tuvo la oportunidad de estar en clase A Plus y no le fue bien. Logró, como quiera, llegar a lo que es Triple A, como usted mencionó, pues es complicado. Lo logró, aunque obviamente tampoco le fue sumamente bien, pero ya tiene la experiencia de allí, tiene la experiencia de estar en una liga independiente, tiene la experiencia de estar en clase A avanzada en las ligas menores y va a tener la experiencia entonces esta temporada de lanzar en muchas ocasiones en la liga aquí en Puerto Rico y de enfrentarse a bateadores de grandes ligas, ex grandes ligas y veteranos que lo van a ayudar muchísimo a lo que es su desarrollo como lanzador y podríamos verlo entonces siendo sólido en esa clase A la próxima temporada en las ligas menores. Va a ser sumamente interesante ver cómo se desarrolla Rubén, porque a mí francamente me gusta porque tiene buen control, el Lucio con buen control en el béisbol colegial y en sus momentos en el béisbol profesional también ha lucido con buen control. Yo creo que empieza en clase A y posiblemente en clase A avanzada. En la tercera ronda fue seleccionado por RA12 otro muchacho joven, interesantísimo, igual, un poco parecido a Ryan Muñoz, a Rubén Ramírez, perdón. Ryan Muñoz. Se llama Ryan Muñoz. Ryan Muñoz es un lanzador zurdo y es interesante porque es un lanzador colegial que estaba en su cuarto año en una universidad en el estado de Florida. Es filmado por la liga independiente que se llama Frontier, que es una de las ligas de jugadores agentes libres del béisbol organizado que tienen poca experiencia. Y ahí él inició 10 partidos y relevó en 5, para un total de 15, lanzó 77 entradas. Y al principio tuvo dificultad con su efectividad, pero fue mejorando la efectividad y tuvo una efectividad de alrededor de 4.50. Y Ryan, que es un lanzador zurdo, estaba interesado en jugar en el béisbol AA, pero cuando le surgió la oportunidad de firmar en la liga independiente, firmó con el equipo que se llama New York. Él mide 6'1", 210 libras y tiene 22 años. 4 victorias y 5 derrotas tuvo en esa liga independiente. Es un jugador entonces que esa experiencia independiente pues ya le da un poquito un plus, por decirlo así, de cara al futuro. ¿Tendría alguna posibilidad de lucir bien esta temporada, de atraer atención de equipos en las grandes ligas para clase A o Rookie League? Yo creo que Ryan posiblemente sea firmado por un equipo de grandes ligas para ir a la liga de novatos o posiblemente a la liga de clase A, pero todo depende cómo él luzca en la liga de invernal. Acuérdate, recordando que Ryan es un agente libre, no está en el béisbol organizado. Tendría que ser firmado y esta es la oportunidad de oro para que esos equipos lo vean y se interesen en él para firmarlo. Eso es correcto. En cuarta y quinta ronda, en la cuarta ronda, RA12 escogió a Oscar Bonilla, lanzador zurdo también, y a Joseph Montalvo, lanzador derecho. Háblenos de estos dos lanzadores y qué podemos esperar de ellos cuando pues, son los que culminan las selecciones del RA12 en este sorteo de nuevo ingreso. Si voy a empezar por Oscar Bonilla. Oscar Bonilla es un lanzador zurdo, 6'2", 6 pies, 2 pulgadas, 175 libras. Es joven. Él acaba de cumplir 18 años.
Sumamente joven también. Viene de la Academia de Toritos de Academy en Calley, Ok, perdón, de la International Baseball Academy. ok. Es un muchacho de Yabucoa. A él Texas lo envía inmediatamente, lo firma y inmediatamente lo envía a la República Dominicana, y allí estuvo entrenando y lo enviaron de regreso a Puerto Rico para que si continúe su entrenamiento, porque encontraron que físicamente todavía necesitaba más fuerza y más poder y necesitaba más corpulencia. Esta es una buena oportunidad para él de lanzar en Puerto Rico, y pienso que con Alomar él va a tener experiencia. Él no ha jugado todavía en el béisbol profesional, así que cuando lance su primera bola en Puerto Rico será su primera oportunidad de lanzar en béisbol profesional. Wow. Joseph Montalvo fue seleccionado en el sorteo de Grandes Ligas en la ronda 20. Este año habían solamente 20 rondas, y fue seleccionado por Texas también, y se quedó en el complejo de adiestramiento entrenando, y no fue asignado a ningún equipo de liga menor. Montalvo es un lanzador derecho, 6'2", 185, y también estaba estudiando en high school en Central Point Christian Academy en Kissimmee, Florida. Ya sabemos que Edwin Arroyo y Montalvo salieron de esta academia, que tiene muy buenos prospectos boricuas. Así que tanto Carl como Joseph son los dos que más tienen que probarse en esta temporada, porque tienen que buscar un espacio en lo que es el béisbol organizado en Estados Unidos y en esa Rookie League o clase A. En general, ¿cómo ve estas selecciones? Bonilla y Montalvo deben ir directamente a la Liga de Novatos. Pues las selecciones de RA12, pues francamente, hay que ver cuál es el objetivo de ese equipo, porque el objetivo de ese equipo es de desarrollar jugadores, y seleccionó 5 jugadores para desarrollar. Pero la oportunidad de que un equipo como RA12 compita de tú a tú con cualquiera de los equipos de la Liga Invernal, pues no es creíble. RA12 ganará no más de 5 partidos. Aunque uno Su filosofía es desarrollar. Sí, nunca sabe. Ellos también tienen una tendencia, ellos no van a traer refuerzos. Los jugadores que firmen van a ser puertorriqueños que viven en Puerto Rico, no van a ser boricuas que están viviendo en Estados Unidos. Hay una filosofía meramente de desarrollo año tras año y de que estos jugadores tengan una plataforma para exponerse aún más a los equipos de Grandes Ligas. Eso es correcto. Pasando entonces a lo que son las selecciones de los Indios de Mayagüez, del equipo aquí cerquita de mi hogar en San Germán. Los Indios de Mayagüez eligieron en primera ronda a el lanzador derecho Brian Salgado. Salgado, un lanzador de 6'1" de estatura, un IRA de 3.97, una victoria, una derrota en clase A. Háblenos sobre esta selección de los Indios de Mayagüez, que es su selección más grande en este sorteo, en esa primera ronda. Brian Salgado es un muchacho que estaba estudiando en Oregon State University, estaba en tercer año, y es lanzador derecho, 6 pies, 1 pulgada, 196 libras. Ya ha cumplido 21 años. Y fue seleccionado por Houston en la ronda 14ª ronda. Fue el jugador número 418 en ser seleccionado. Este muchacho tiene mucha experiencia como lanzador, tira duro, tiene mucha velocidad. En Mayagüez va a tener una gran oportunidad de juego, debido a que si uno mira meticulosamente el cuerpo monticular de Mayagüez, te das cuenta de que necesita más brazos.
y más brazos puertorriqueños. A mí Salgado siempre me ha gustado. Salgado fue seleccionado 2 veces anteriormente cuando estaba en un community college en Texas, pero no firmó. Y hizo una buena decisión en irse a estudiar a Oregon State, donde se convirtió, como dije anteriormente, en el cerrador del equipo. Actualmente yo tengo entendido que vive en Houston. Es una buena selección. En Mayagüez va a tener oportunidad de lanzar, ya que Mayagüez, Nicolás Padilla, que es uno de los brazos derechos de relevos del equipo, tengo entendido de que no va a jugar y se va a quedar entrenando con los Cachorros de Chicago en su liga, su liga instruccional. Que Brian pues, puede llenar ese espacio que deja este jugador en los Indios, así que va a tener esa oportunidad de lanzar y de demostrar. En la segunda ronda escogieron a Andrew Marrero, también lanzador derecho, que estuvo en clase A. Háblenos sobre este jugador, 5'10" de estatura. Yo creo que es uno de los más pequeños que eligieron en este sorteo. Sí, típicamente, para que los fanáticos sepan, los escuchas norteamericanos típicamente no les gustan los lanzadores pequeños. Les gustan los lanzadores que miden 6'3" o más. Mientras más alto, más interés tienen en ellos. Andrew Marrero fue seleccionado en la ronda 18. Para mí fue una sorpresa. Fue seleccionado por San Luis. Estaba estudiando en la Universidad de Connecticut y él vive en New Haven, Connecticut. Él va a tener oportunidad de lanzar en Mayagüez. Yo espero que firme. El problema que tiene este muchacho y muchos de los muchachos jóvenes, el problema que tiene cuando entran al béisbol profesional es que la falta de control. Por ejemplo, Andrews en 13.1 entradas dio 14 bases por bolas, pero ojo, tiene algo en la bola porque ponchó en 13.1 entradas, ponchó a 20 jugadores. Wow. Eso es magnífico. Y solamente le batearon 2.86, que considerando que la cantidad de bases por bolas, pues no es mal promedio de bateo. Tengo que recordar que cuando tú tienes que tu control te está fallando, tienes una tendencia de enviar la pelota por el medio del plato, y para un bateador con experiencia pues es relativamente fácil conectarle de hit. Así que esa es de mejorar esa debilidad y pues tener la experiencia ahora esta temporada y tomar más control sobre sus lanzamientos. Es un jugador que algo tiene, como usted mencionó, ponchó cerca de 20 en 13 partidos. Sí. Algo tiene que tener allí. Desde mi punto de vista, si tú ponchas más de uno por entrada, típicamente algo bastante sólido tiene, algún lanzamiento tiene uno que es muy bueno. Ese control lo debe de adquirir ahora en esta experiencia profesional. Sí, y él en Mayagüez pues podría tener oportunidad de lanzar. En la tercera ronda. Debería de tener oportunidad de lanzar. En la tercera ronda, Mayagüez eligió a otro lanzador derecho, en esta ocasión Dani Dópico, que es el segundo, uno de los 2 jugadores que ha tocado la AAA que se eligió en este sorteo. Un IRA de 5.95 en este sorteo de la AAA. Háblenos sobre él. Fue elegido en la tercera ronda por los Indios. Sí, este jugador para mí es el jugador más interesante del sorteo, porque Dani empezó este año con el equipo Charlotte AAA de los Medias Blancas de Chicago, y históricamente ha sido un buen lanzador con oportunidad de llegar a las grandes ligas. Por ejemplo, en el 2020 él estuvo en el entrenamiento alterno de Chicago. O sea, estaba entrenando en los jugadores que
subían y bajaban de las grandes ligas en la temporada de la pandemia. Dopico es lanzador derecho, 6'3", 205 libras. Ya tiene ya 28 años, 27 años. En 19 entradas este año, cuando lo dejaron libre, por desgracia, había dado 27 bases por bolas, aunque había ponchado 21. Me llamó la atención que lo dejaran libre, porque típicamente este es un muchacho que tiene posibilidades. Yo creo que todavía tendría una oportunidad de regresar al béisbol organizado, y jugar en Puerto Rico pues es sumamente importante para él, para ser vuelto a firmar, regresar quizás a AAA, y uno nunca sabe si el futuro de él es llegar por lo menos a tomarse un pocillito de café en las grandes ligas. Dopico es bien interesante porque cuando uno estudia su familia es sus abuelos maternos y paternos son cubanos. Y su madre es cubana. Y él nació en Miami. Y siempre pensé que el papá, don Raúl Dopico, también era cubano. Sin embargo, me equivoqué. Yo hablé con Raúl y Raúl nació en el Hospital San Jorge en Santurce. Wow. Y debido a eso, a que su padre es nacido en Puerto Rico, él puede jugar como nativo en nuestra liga de béisbol profesional y en el béisbol AA, si así lo quisiera. Entonces podemos hablar de que esta selección se podría convertir en el robo del sorteo. Sin lugar a duda, es posiblemente el potencial robo del sorteo. Wow. El potencial robo del sorteo. En la cuarta ronda, los indios eligieron a Héctor Nieves, campo corto de la organización de Houston, y en la quinta a Edison González de la organización de los Chicago White Sox. Estas son las últimas dos selecciones de los indios de Mayagüez. Ambos han estado en lo que es la Rookie League en las ligas menores de Estados Unidos. Sí, Héctor es Gaby, mejor conocido como Gaby, es de Mayagüez, oriundo de Mayagüez. O sea, nativo por completo. Y estudió en la Puerto Rico Baseball Academy, 6'3", 185, bateador zurdo, como jardinero corto, bateador zurdo, eso gusta mucho. Él, antes de que ocurriera el sorteo, fue llevado a Houston ante la gerencia de Houston y gustó mucho, y por eso es que lo escogen a él en la ronda 19. Héctor no va a jugar mucho en Mayagüez, pero es bueno seleccionar jugadores que son de su propio pueblo. Sí, del pueblo de donde es el equipo. Eso es bien importante. Con respecto a Jason González, es interesante también porque este muchacho es de California. Su padre jugó béisbol profesional en Puerto Rico con Arecibo, y su hermano también jugó béisbol profesional por 3 años y fue dejado libre. No llegó a jugar en Puerto Rico. Este muchacho estudió en la Universidad de Vanderbilt. Y como tú sabes, la Universidad de Vanderbilt es uno de los mejores equipos en la nación americana colegial, uno de los mejores equipos colegiales año tras año en Estados Unidos. En una tercera base, 6'2", corpulento, 220 libras. Ya tiene 21 años y no batió bien, solamente batió 143. Recientemente yo hablé con el padre de él cuando fue seleccionado, y el padre me dijo, Wallace, el padre de él se llama Wallace, y Wallace me dijo que él no iba a jugar en Puerto Rico, que iba a descansar, que necesitaba descansarlo. Es un bateador corpulento, es una tercera base, no tiene gran velocidad, tiene mucha experiencia, tiene buen brazo y tiene poder. Es un hombre comparado con Edwin Arroyo, que todavía es un muchacho de 18 años. Este ya es un hombre.
Y una selección de cara al futuro. Sí, y yo creo que tiene potencial. Jason, veremos a ver cómo se desarrolla. Empezó en clase A, te fijas que no empezó en la liga de novatos, como es normal por su experiencia en el béisbol colegial americano. Él debe regresar al béisbol de clase A y como te dije, no va a jugar en Puerto Rico. En general, ¿qué le parece a las selecciones de los Indios de Mayagüez en este sorteo? Yo soy fanático de los Indios de Mayagüez, quiero que sepa. Yo también. Desde niño. Mi papá estudió en el colegio de Mayagüez y llegó, aunque vivíamos en San Juan, íbamos al Parque Isidoro García hace muchos años atrás. Mayagüez, desde mi punto de vista, y para esto pues deben haber muchas opiniones. Mayagüez fue el equipo que tiene mayor posibilidad de haber seleccionado mejores jugadores o jugadores con más potencial. Dopico es un potencial grandísimo porque es un jugador que potencialmente es un jugador de AAA y es posiblemente un robo. Brian Salgado es un pitcher de experiencia colegial y él va a lanzar y sabe lanzar. Y Andrew Marrero pues tiene potencial. Héctor Nieves de Mayagüez, así que por el mero hecho de que es Mayagüez pues es una buena selección. Y Jason tiene potencial de ser un magnífico jugador. El bate de él es fuerte. Yo creo que Mayagüez se llevó los mejores jugadores. Dopico es el jugador que yo creo que debemos de tener mayor interés porque potencialmente podría estar lanzando en el Clásico Mundial con el equipo de Puerto Rico. Estamos hablando de un posible novato del año también en nuestra liga, un jugador de experiencia. Así que hizo el trabajo la administración de los Indios de Mayagüez en escautear bien a estos jugadores y en las selecciones que eligieron. Sí, creo que sí. Hablando entonces del siguiente equipo, que son los Gigantes de Carolina, la primera ronda escogieron a Elmer Rodríguez, lanzador derecho de la organización de Boston. Esa selección fue en primera ronda junto a Abimelec Ortiz de la organización de Texas, un primera base. Háblanos sobre estos dos jugadores que fueron las dos selecciones de este equipo en primera ronda. Sí, este es el equipo de Carolina. El equipo de Carolina tiene dos primeras rondas y seleccionó primero a Elmer Rodríguez, que es un muchacho de Trujillo Alto, 6'3", 160 libras, 18 años, acaba de cumplir el 18 de agosto, sus 18 años. Se quedó en el complejo de adiestramiento de Boston, fue seleccionado, si mal no recuerdo, fue seleccionado en la cuarta ronda por Boston. Viene de la Leadership Christian Academy en Guaynabo. Y este muchacho, la Leadership Christian Academy, últimamente ha estado desarrollando muy buenos peloteros o peloteros que han ido al béisbol profesional. En el caso de Abimelec Ortiz. Abimelec Ortiz es interesante porque firmó como agente libre. Él viene de un junior college en Florida y Abimelec estuvo jugando en Florida Southwestern State College. Es un muchacho de Vega Baja y lo que tiene, él lo enviaron a la República Dominicana, que típicamente a mí eso no me gusta, pero Abimelec fue el campeón de jonrones en la República Dominicana con 11, jugó en 40 partidos y para un muchacho en su primer año batear 11 cuadrangulares en 40 partidos es excelente. 2.33 de promedio de bateo y 33 RBI. Y 33 carreras empujadas en 40 partidos.
La competencia en la República Dominicana, pues, tú sabes, es de muchachos relativamente jóvenes. Yo creo que Abimelec podría el año que viene empezar en el béisbol clase A en Estados Unidos, pero seguro lo probarán en la Liga de Novatos. Y si tiene ese tipo de poder, en colegial él batió muy bien. Si tiene ese tipo de poder, ojo, que puede convertirse en un gran prospecto. En la segunda ronda eligieron a Carlos Rodríguez, también lanzador de derecho, que pertenece a la organización de Milwaukee. Y en la tercera ronda a Francisco Mateo, también lanzador derecho, que pertenece a la organización de Los Ángeles. Háblanos sobre esos dos lanzadores. Carlos Rodríguez lo seleccionaron en la sexta ronda por Milwaukee. Es un lanzador derecho, 6 pies, 180 libras. Jugador de un community college en el Florida Southwestern State College. Compañero de equipo de Abimelec Ortiz. Ese muchacho es de padre cubano, madre puertorriqueña, de Miami. Es muy buen lanzador, tiene mucha experiencia lanzando como lanzador abridor. A mí me gusta y espero que Carolina lo pueda firmar y que venga a Puerto Rico a jugar. Luego Carolina en la ronda 3 escogió un lanzador derecho, Francisco Mateo, que estudió en la Academia de Montverde. Academia de Montverde le ha dado oportunidad de juego en high school a muchos puertorriqueños y algunos de ellos han firmado contratos profesionales, como me viene a la mente Gabriel García, por ejemplo, que está ahora mismo jugando en el béisbol AA, en el béisbol organizado. Mateo no salió del complejo de adiestramiento, se mantuvo en el colegio de adiestramiento, estuvo estudiando en el colegio de Central Florida. Él en Montverde, en la Academia de Montverde, era el centerfield regular y relevaba de vez en cuando. En colegio se convirtió en pitcher derecho pitcher derecho, y él tiene ya 21 años y ha tenido buena oportunidad. Fue seleccionado, fue firmado como agente libre por los Dodgers de Los Ángeles. Mateo a mí siempre me ha gustado. El problema de él es un muchacho relativamente pequeño, 5'10", 175, y me llama la atención de que lo hayan firmado como agente libre. Otro de los más pequeños de este sorteo. Son pocos los que miden menos de 6 pies que fueron elegidos. Sí, son bien pocos. Y luego en la cuarta ronda fue seleccionado Ryan Cepero. A ese iba. Sí, Cepero es un jugador de Atillo, de la Academia de Carlos Beltrán. Es un jardinero corto, bateador derecho, 6'1", 180, 18 años. Ese muchacho pues estuvo en el béisbol de la Liga de Novatos, donde batió muy poco, batió como 0.90, 0.93. 0.91, por ahí. Pero conectó un cuadrangular, se ponchó 19 ocasiones en 33 oportunidades al bate, o sea, casi 50% de las bases. Pero recuérdate que 33 turnos al bate, es un muchacho de 18 años, joven, en el béisbol profesional, pues no es fácil. No es fácil. Es trabajar también en la paciencia, en el plato de este jugador, un jugador muy joven que tiene todavía por aprender. Sí. Vamos a pasar a Caguas. Vamos a pasar a Caguas, pero antes un rapidito, ¿qué le pareció las selecciones de Carolina? Las selecciones de Carolina son interesantes porque ha tenido una tendencia de firmar jugadores de la región de ellos, del área de ellos.
eh, los jugadores tienen muy poca experiencia, los lanzadores absolutamente muy poca experiencia, muy jóvenes. La mayoría se han quedado en el complejo de adiestramiento, la mayoría de los que escogieron. Es correcto, y tienen poca experiencia porque que uno de ellos es de high school y los otros son básicamente de un año, de primer año de colegio. Carlos Rodríguez podría sorprenderlo, no, pero en realidad Abimelec Ortiz sería de interés de ver si en realidad puede batear con tanto poder, pero no, todavía me gusta más, las selecciones de Mayagüez fueron más corpulentas. Pasando entonces a los criollos, a la yegüita, como le dicen, en la primera ronda escogieron a Cristian Encarnación. Ese fue el pick de su primera ronda. Este jugador es un tercera base, viene de estar en clase A. Háblenos sobre este jugador. Este muchacho estudió en Oklahoma State University, es de California. Fue seleccionado en el sorteo cuando estaba en high school y es estudiante de tercer año de Oklahoma State. Es una tercera base y bien conocido por su potente bateo. Es un bateador de excelencia. Tanto es así, él como viene del colegio, pues empezó en clase A y batió 3.91 y conectó 4 cuadrangulares en 87 turnos al bate, que es magnífico. Además de eso, se jugó 2 bases y él no es conocido por su velocidad, pero es una tercera base. Este muchacho, desde mi punto de vista, tiene un gran potencial de llegada a Grandes Ligas en 4 años. Un jugador de mucho interés, entonces, que hay que estar pendiente de él durante la temporada. Para mi gusto, si no hubiera escogido a alguien a Dopico, para mi gusto, Cristian Encarnación es el que tiene más potencial por su experiencia y porque yo sé que él, donde quiera que se para, batea muy bien. En la segunda ronda escogieron a Javi Rivera, lanzador derecho, pertenece a la organización de Cincinnati. Y en la tercera ronda, Eric Rodríguez, lanzador zurdo. Háblenos sobre estos 2 lanzadores que escogieron los criollos. Uno de ellos se quedó en el complejo de adiestramiento, otro estuvo en clase A+. Sí, Javi Rivera viene de la Universidad de Florida Atlantic, es un muchacho de Orlando, es conocido por muchos, tuvo muy buenos números en el béisbol colegial. Rivera es un lanzador derecho firmado por Cincinnati. En la tercera ronda escogieron a Eric Torres. Y a Eric Torres es un lanzador de Kansas State, es un colegial de 4 años. Es un muchacho de Milwaukee. Él se crió en Milwaukee, él es de abuelos paternos puertorriqueños. Es muy buen muchacho. En clase avanzada comenzó con buenos números, tuvo una mala salida, recordando que es relevista y a veces cuando uno tiene una mala salida relevando, pues le puede ser costoso, sobre todo en la efectividad. En 8 entradas, en 8 1/3 de entradas, ponchó a 13 y solamente dio 4 bases por bola. Tiene potencial. El hecho de que empezó en clase avanzada es una clara indicación de que los angelinos de Los Ángeles, que fueron los que lo firmaron, piensen que tiene el potencial. Probablemente empiece en clase avanzada nuevamente, lanzador zurdo. Veremos a ver si él firma en Puerto Rico y juega en Puerto Rico. Sería interesante verlo jugar. Sí. Muy interesante. El año pasado, Caguas trajo un muchacho de la Universidad de Miami, Nicolás Padilla, y no Nicolás Padilla, ya no recuerdo el nombre del jugador. Ya me vendrá a la memoria. No se preocupe.
Y ese muchacho lanzó muy bien en Puerto Rico y en Estados Unidos también lanzó sumamente bien. En la cuarta, quinta y sexta ronda escogieron a David Alcantara, a Michael Morales y a Emanuel Rosario. Estos tres jugadores que fueron sus últimas selecciones, ¿qué podemos esperar de ellos? ¿Jugarán en Puerto Rico o no? Los tres estuvieron en la Rookie League este año. ¿Qué nos puede decir? David Alcántara es un outfield, bateador derecho, 6'2", 180, familias dominicanas. Rojos de Cincinnati lo firmaron. Batió 2.13. El equipo de Cagua está lleno de buenos jugadores y de buenos guardabosques. Yo creo que se le va a hacer difícil poder consumir muchos turnos. Michael Morales, que es un lanzador derecho de Enola, Pensilvania. Yo conocí a ese muchacho, conocí a los padres. Lo firmó los Marineros de Seattle. Lanzó solamente una entrada, muy pocas entradas. Yo no creo que lo dejen venir a jugar a Puerto Rico porque todavía él le falta más experiencia. Él va a regresar a la Liga de Novatos sin lugar a dudas. En el caso de Manuel Rosario, este muchacho es un muchacho que firmó del área de Salinas. Manuel Rosario es un receptor de los Yankees, con mucha experiencia de los Yankees, y firmó cuando tenía 16 años porque él se había graduado de high school y era elegible, y los Yankees lo firmaron. Es un muchacho que mide 6'2", 200 libras. Pero en las campañas que ha tenido en las ligas de novatos no han sido muy buenas. Es un jugador que todavía le falta por probarse, entonces. Le falta mucho. Él todavía es joven, tiene 21 años y ya tiene básicamente casi 5 años de experiencia en el béisbol profesional. Wow. Se supone que haya mejorado algo. Sí, exacto. Y todavía está en la liga de novatos. En Caguas tampoco pienso que juegue mucho como receptor. Sí, Caguas tiene sus titulares, es complicado. Caguas tiene un equipo sumamente sólido. Tiene profundidad en el equipo. Tiene una gran cantidad de jugadores boricuas nativos que van a jugar en los bosques y en el cuerpo y en el cuadro interior que son fabulosos. O sea, José Miranda está mirando a un jugador que en Estados Unidos jugó segunda base y fue uno de los mejores jugadores en las ligas menores y candidato a jugar en las grandes ligas sin lugar a dudas este año en Minnesota. Y nosotros lo conocemos como un jugador de tercera base. En Estados Unidos él defendió la segunda base también. Y Béisbol América lo seleccionó en el equipo de estrellas de las ligas menores como segunda base. Tienen a él, tienen a Edwin Díaz, que viene de jugar del béisbol AA, y tienen una serie de jugadores excelentes jugadores. Complicadísimo. Y encima de eso, pues, los jugadores de ellos casi todos van a jugar en Puerto Rico definitivamente. Bueno, entonces, ¿qué le parecen en general estas selecciones de uno de los mejores equipos y uno de los más sólidos de nuestra liga? Me gusta Cristian Encarnación. Yo no creo que Cristian Encarnación venga a jugar este año. Yo no creo que Eric Torres venga a jugar este año tampoco. Va a ser interesante qué jugadores en realidad juegan con Caguas. Es muy posible que estos jugadores, de alguna manera, Caguas trate de que jueguen con el equipo de Roberto Alomar, pero casi todos estos jugadores son de Estados Unidos, no viven en Puerto Rico, y la tendencia es en el equipo de Roberto Alomar de no tener jugadores que viven fuera de Puerto Rico. Bueno, entonces vamos a pasar con el último equipo, que son los Cangrejeros de Santurce. Este equipo, en su primera selección de la primera ronda, escogieron a Eduardo Rivera, lanzador zurdo de la organización de Oakland.
estuvo en la Rookie League, solamente jugó en un partido. Hablan un poquito más sobre este novato. Bueno, este muchacho es para mí sumamente interesante, lanzador zurdo, mide 6'7", pesa 235 libras y tiene solamente 18 años. Es de Vega Alta, no tiene mucha experiencia lanzando en el béisbol de high school fuerte. Es interesante. Van a darle oportunidad. Mide 6'7", fue seleccionado en la ronda número 11 por Oakland. Y yo creo que este muchacho tiene potencial. Vamos a ver si se desarrolla. Tiene la estatura, tiene el peso. Está en él, por decirlo así. Sí, y pero él no ha visto, él ha visto muy poca acción como lanzador zurdo en high school. Por ejemplo, en los nietos míos que juegan béisbol en high school en Estados Unidos, te participan en 3 y 4 partidos semanalmente, y donde ven jugadores de más experiencia que te están tirando en un cuerpo monticular de high school en esta área, en el área de Washington. Puede haber uno o dos que tienen 88, 90 millas. Y Eddie no ha visto mucha acción. En la segunda ronda escogieron a José Peña, lanzador derecho de Filadelfia. Se quedó en el complejo de adiestramiento, pero ¿qué nos puede decir de él? Pues ese muchacho es un muchacho de Tampa. Reside en Winter Haven, Florida, pero hay una escuela en Tampa que se llama la Tampa Preparatory School, que básicamente es una escuela donde van una cantidad de novatos espectacular, no solamente de Tampa, sino fuera del área de Tampa. Lanzador derecho, 6'3", 200 libras. También tiene 18 años, tiene potencial, no ha lanzado. Yo no lo conozco muy bien. Escogieron en la tercera ronda a Elijah Caber. Háblenos de este jugador que jugó con el equipo de Palm Beach, tuvo promedio de bateo de 2.46. Sí, este muchacho es de padre, el padre de él fue boxeador profesional y decía el padre que era de Puerto Rico. Batió 2.46, 3 honrones, estudió 4 años en la Universidad de Florida State, en Tallahassee. Cabell empezó en clase A y jugó relativamente bien. Se lesionó después de haber jugado 19 partidos y se perdió la última semana de actividad. Este muchacho es conocido por su fuerza. Él corre relativamente bien, pero tiene mucho poder con el madero. Después, en la última ronda, Santurce escogió a Cristian Olivo. Y menciono a Cristian Olivo porque también es otro jugador de la Leadership Christian Academy en Guaynabo. Es muchacho de Vega Alta. Y te vas a dar cuenta de que Vega Alta tuvo firmado a Eddie Rivera, fue seleccionado, que es de Vega Alta, y Cristian Olivo, que jugó en Arizona. Y Olivo es un jardinero corto, bateador derecho, 5'11", 168 libras. Todavía no ha cumplido los 18 años. Muy joven todavía. Sí. No le fue muy bien en cuanto al bateo en la liga, en la Rookie League, pero entonces es un jugador a desarrollarse todavía. Sí, él regresará a la Rookie League, recordando que solamente tuvo 14 turnos al bate. Y en realidad no tuvo mucha oportunidad. En ese equipo habían 2 jugadores mucho más adelantados que él. Uno de ellos se llama Triantos de apellido. Triantos es una segunda ronda del área de las afueras de Washington DC, del área de Vienna, Virginia. Es un gran bateador, batió 3.27 en su
en su temporada inicial en 20 y pico de partidos y batear 3.27 como novato, pues es muchísimo. Y Cristian Olivo no recibió grandes oportunidades de juego. Veremos a ver. En general, ¿qué le parece entonces estas adquisiciones de parte de Santurce? La mayoría son jugadores a ver y jugadores a desarrollar. O sea, ver a jugadores que desarrollar. El que tiene más experiencia es Cabel. Yo no estoy seguro que Cabel venga a jugar tampoco. Estuvo lesionado, no sé qué tipo de lesión tuvo al final de la temporada. Y puede ser que él descanse porque en Florida State debe haber jugado sobre 50 partidos. Uf. Tiene que descansar el cuerpo por esa lesión para volver en las mejores condiciones posibles. Sí. Ya antes de irnos, obviamente tenemos que avisarles de que los partidos de esta próxima temporada se estarán celebrando de lunes a viernes a las 7:10 de la noche. Los sábados en Cagua y Santurce se estará jugando a las 4:10 de la tarde. En Mayagüez, el RA12 y Carolina van a estar jugando a las 6:10 de la tarde. Y los domingos en Cagua se jugará a las 3:10 de la tarde. En Santurce y el parque de RA12 a las 4:10. En Mayagüez y Carolina a las 5:10. ¿Cuáles son los parques que se estarán utilizando? Lo están viendo en pantalla. Los Criollos de Cagua estarán jugando en el estadio Ildefonso Solá Morales y también en el estadio Pedro Montañez. Los Indios de Mayagüez estarán jugando obviamente en su casa, el estadio Isidoro Cholo García. El RA12 estará jugando en el estadio Irán Bithorn y en el estadio Néstor Morales de Humacao. Los Gigantes de Carolina en su casa, el estadio Roberto Clemente Walker. Y los Cangrejeros de Santurce también estarán jugando en su casa, el estadio Irán Bithorn. También tenemos que recordar que la liga comienza ahora, el próximo mes de noviembre, el sábado 6, estará iniciando la temporada con Mayagüez visitando a los Criollos y los Gigantes de Carolina visitando a los Cangrejeros de Santurce. Le doy la más expresiva gracias a usted, señor Humberto Charneco, por estar conmigo hoy, por darnos ese macramé de información sobre estos novatos. Yo creo que todos los que vayan a escuchar y ver este podcast van a conocer mucho más de no solamente lo que podemos esperar de estos jugadores, sino la historia de ellos, de dónde vienen, y nos ha despertado mucho interés en ver a estos jugadores, tanto en Puerto Rico como también en la Liga de Desarrollo de Estados Unidos, en esas ligas menores. De verdad que ha sido un honor para mí tenerlo esta tarde, mañana, noche, depende del momento en que nos esté escuchando aquí conmigo, hablando y analizando cada selección de estos equipos rumbo a la venidera temporada. De verdad que ha sido todo un honor. Pues muchísimas gracias. Y antes de despedirme, el jugador que yo me estaba tratando de recordar el nombre, que creo que los fanáticos deben de irlo a ver porque tiene un gran potencial, se llama Anthony Maldonado, que es un pitcher de relevo usado por Cagua. Okay. Mide 6'4", 200 libras, de la Universidad de Miami. Ese muchacho puede llegar a las Grandes Ligas en los próximos 3 años. Así que ya saben. Gracias por la oportunidad de expresarme como fanático del béisbol que soy. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad a mí de tenerlo aquí en mi podcast, Surtido Deportivo, por darle la oportunidad a este joven que le gusta esto, que le gusta aprender, que le gusta saber y llevarle a la fanaticada puertorriqueña un material de las ligas de aquí de Puerto Rico, no tanto de las ligas del exterior, sino que la gente pueda aprender más sobre las ligas de aquí, sobre sus jugadores, y eso causa el interés de apoyarlos. Y para eso, pues, tengo que tener a los mejores, y usted es uno de esos mejores, por eso lo invité a este podcast. Pues muchísimas gracias por la oportunidad y que Dios te bendiga. Amén, que así sea. Recuerde seguirlo en todas nuestras redes sociales, Facebook, Anchor Radio, Spotify, Instagram y aquí en nuestro canal de YouTube como Surtido Deportivo. Será hasta la próxima aquí en Surtido Deportivo.